pensar en crear la tesis, el programa para el futuro glorioso de Puerto Rico y del Partido Popular y de todos los puertorriqueños. De Rafael Hernández Colón. No contiene que sea, señor, no contiene nada que sea en detrimento del Estado libre asociado en detrimento de la unión permanente de los Estados Unidos. Les voy a dar, después hablamos más. En primer lugar, la vida era pobrísima en Puerto Rico. Por ejemplo, piensa en esto. Más de la tercera parte de las familias de Puerto Rico tenían menos de 200 pesos al año para vivir. Familias de 5, de 6, de 7, de 8, de 10 miembros, 200 pesos al año. Es decir, la tercera parte tenía menos de 200 pesos al año de esa familia. La vida era pobrísima. Además, había una disputa política estéril, completamente estéril. Siempre que si la independencia, que si la estadidad, que si la estadidad, que si la independencia. Y esas dos son ideas respetables, pero ninguna de las dos podían aplicarse entonces, ni pueden aplicarse ahora a Puerto Rico. Porque la situación real económica de Puerto Rico es de tal naturaleza que bajo cualquiera de esas dos formas políticas habría una intensificación de la pobreza. Y también en Puerto Rico, en aquella época, la democracia había llegado a ser corrupta, estaba corrompida la democracia, había llegado a corromperse, se vendían los votos. No todo el mundo vendía sus votos, naturalmente, pero una gran proporción de la gente, inocentemente, sin darse cuenta del mal que se estaban haciendo a sí mismos, vendían los votos y había que aplicar la energía a curar esa corrupción de la raíz de la democracia, que es el voto limpio. Y además, no había sentido de igualdad, el sentido cristiano de igualdad que debe haber entre los seres humanos. Puertorriqueño más descollante del siglo XX, Luis Muñoz Marín, cruzó el umbral de la vida y penetró en la muerte. Sin embargo, queda en Puerto Rico la vivencia perpetua de su obra inconmensurable y el recuerdo de su pensamiento filosófico. Con el cincel de su propia vida, Muñoz esculpió una de las más grandes páginas de la historia puertorriqueña. Y esa página es de letra y tinte imborrables, que se proyectan en el futuro de la patria. Para los seguidores de su pensamiento ideológico, la muerte de Muñoz no es el fin, sino el comienzo
de una nueva esperanza de ventura y de principio para Puerto Rico. Manos a la obra. Esa fue la frase clave en la vida de Muñoz Marín. Con esa consigna durante sus 16 años de gobernación, Muñoz forjó actitudes que marcaron todo su programa de desarrollo económico en Puerto Rico. Fue una orden del día para la revolución pacífica de índole económica puesta en marcha aquí, a partir de la Segunda Guerra Mundial, y que se conoció como Operación Manos a la Obra. Se trató de una transformación casi total de una economía agraria basada primordialmente en la caña a una de auge industrial fomentada por la exención contributiva, asistencia gubernamental, una mano de obra productiva y adiestrada. Y el país paupérrimo del Caribe se convirtió en lapso de 20 años en el segundo de mayor ingreso per cápita en América Latina. Solo Venezuela, con sus ricos depósitos petroleros, tuvo un mayor auge económico. El programa de Muñoz Marín y los de su generación sacó a Puerto Rico del monocudiversificación industrial que perdura en nuestros días y mantiene su economía en una de las más estables del Caribe. Además, durante los 16 años de la gobernación de Muñoz Marín, el campesinado, los jíbaros, como se le conoce en Puerto Rico, se benefició de un amplio programa de reforma agraria al entregársele parcelas obtenidas de las grandes empresas azucareras mediante indemnización. Se puso en vigor un intenso programa de electrificación rural. Se construyeron centros de salud en los pueblos del interior. El programa de alfabetización pública se extendió a todos los confines del país, así como un sistema de centros de recreación pasiva. Simultáneamente se desarrolló un efectivo programa de fomento turístico que convirtió a la isla en uno de los más concurridos centros vacacionales del Caribe. A mediados de la década del 40, Estados Unidos otorgó a Puerto Rico el derecho de elegir su propio gobernador. Y en 1948, Muñoz Marín se convirtió en el primer gobernador electo por sufragio popular. En 1952, Muñoz Marín, en lo que siempre consideró su mayor logro político, consiguió que Estados Unidos reconociera el concepto de Estado Libre Asociado, una fórmula política sin precedentes en las relaciones de la nación estadounidense con sus territorios y posesiones. Básicamente, bajo el Estado Libre Asociado, los puertorriqueños como ciudadanos de los Estados Unidos compartimos moneda, defensa y política exterior, pero retenemos el derecho a dictar nuestras propias leyes y estamos exentos de pagar impuestos federales.
Habiendo tenido éxito en su planificada revolución económica en Puerto Rico, Luis Muñoz Marín se ubicó en un plano de influencia en el entendimiento político democrático entre Washington y algunos gobiernos de la izquierda democrática latinoamericana. Sus buenas relaciones con varios presidentes estadounidenses, primero con Franklin Delano Roosevelt y posteriormente con John F. Kennedy, se transmitieron al poco tiempo en masivas erogaciones económicas a Puerto Rico y también canalizados mediante varios proyectos gubernamentales federales a países subdesarrollados en la América Latina. El primero de ellos, el denominado Punto Cuarto, fue elaborado por el presidente Harry Truman, cuyo éxito en Puerto Rico sirvió como modelo para programas posteriores en la vecindad del Caribe y la esfera latinoamericana. Durante la administración presidencial del finado John F. Kennedy, Muñoz Marín colaboró en la elaboración del abarcador programa Alianza para el Progreso. Fue un programa de ayuda económica a países subdesarrollados de América Latina. Kennedy finalmente designó al puertorriqueño Teodoro Moscoso para dirigir el programa, quien ya había implantado en Puerto Rico un complejo y abarcador programa de industrialización, descansando principalmente en la idea de exención contributiva a los industriales. La designación de Moscoso se entendió como clara respuesta a Kennedy a la petición de Muñoz Marín de ubicar a Puerto Rico como puente de entendimiento entre Washington y Latinoamérica. Bajo el concepto de Puerto Rico como escaparate de la democracia, Moscoso, siguiendo los preceptos de Muñoz Marín y el Departamento de Estado estadounidense, echaron a caminar la economía puertorriqueña. Luis Muñoz Marín aspiraba a brindarle al pueblo puertorriqueño, a través de su Partido Popular Democrático, tres logros fundamentales: la erradicación de la extrema pobreza, la solución del problema perenne del estatus político y el establecimiento de un estilo de vida tranquilo, productivo y rico en los valores humanos. De Puerto Rico tiene muchos recuerdos míos. Vamos. Pensar serenamente sobre el futuro de mi pueblo, pensar serenamente en el destino que como miembro de una patria en trance difícil aguarda a cada compatriota que me escucha. Niños que hoy son hombres asistieron a Carta Magna. Luis Muñoz Marín fue el primer gobernador electo bajo las disposiciones de la nueva Constitución. La juramentación del jefe del Ejecutivo fue la culminación de un convenio con los Estados Unidos que permitió a los puertorriqueños redactar su propia Constitución, fundando el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. John Lodge, gobernador de Connecticut y representante del presidente Dwight Eisenhower, participó en los actos, reproducidos hoy por Memorias de una Cámara, porque constituyen un capítulo vital de la historia política de Puerto Rico.
ciertamente no, francamente yo no me siento, se me haría difícil sentirme como un miembro de la oposición. Yo me siento como una persona, lo mismo que creo que mis compañeros se sienten, que tienen un mandato y unas convicciones de lo que hay que hacer por el pueblo de Puerto Rico. Un mandato de lo que el pueblo de Puerto Rico espera que se haga. El pueblo de Puerto Rico puede tener la completa confianza en que los problemas que él quiere que se le resuelvan, los problemas que estamos comprometidos a resolverle. Y hay problemas fuera de toda duda, a pesar del progreso muy grande que se ha realizado en Puerto Rico, que esos problemas nosotros nos enfrentaremos a ellos, buscaremos su solución, encontraremos su solución dentro de los poderes constitucionales que la elección de ayer nos ha dado. Durante el apogeo de sus 16 años en la gobernación, creía que había logrado por lo menos dos de sus metas, con su programa de desarrollo industrial Manos a la Obra y la creación del Estado Libre Asociado. Sin embargo, se enfrentaba quizás a la desilusión de que no se habían resuelto en forma permanente ni siquiera esos dos problemas. Durante toda esa época, y por cierto durante toda su gestión en la gobernación, Muñoz gozaba de un liderazgo único y un poder político total dentro del Partido Popular y el país. Pero ya para la década de los 60, surgió un desasosiego entre la nueva generación de populares jóvenes. Entendía ese grupo que tanto el programa como el liderato del PPD se habían clasificado. Se sentía asfixiado bajo el liderazgo omnipotente de Murillo que se había puesto cada año más conservador. Se unieron esos jóvenes insatisfechos en el llamado Grupo de los 22 y comenzaron a presionar para que Muñoz les cediera el paso. Fue entonces que Muñoz empezó a considerar la conveniencia para el crecimiento y desarrollo del PPD de su retiro de la gobernación y de su posición de líder máximo del país. Entendía que mientras continuaba en la fortaleza, se retrasaría el desarrollo del liderato nuevo dentro del partido. Así fue que anunció durante la Asamblea del Partido Popular en el año 1964 su decisión de retirarse de la gobernación y presentó como su sucesor al secretario de Estado y mano derecha de Muñoz, Roberto Sánchez Vilella. En 1964, a pesar de que sus correligionarios y seguidores le suplicaron lo contrario, Muñoz Marín informó que se retiraba de la política activa al señalar que prefería dar paso al liderato joven dentro de su Partido Popular Democrático. Sánchez Vilella fue electo gobernador y seguía el programa básico muñozista, aunque con algunos cambios de personal y estilo durante los siguientes 4 años. Aunque se ha especulado mucho sobre el asunto, hay que dejar que la historia precise qué fue lo que ocurrió durante la administración de Sánchez, que produjo el cisma entre Muñoz y su otrora hombre de confianza, que llevó al PPD en el 1968 a su primera derrota electoral. El propio Muñoz, a los 80 años, indicó públicamente que había cometido un error en 1968 al rechazar a Sánchez como candidato para un nuevo término en la gobernación, pero no explicó las razones que tenía para tomar aquella decisión. Con la derrota de 1968, reteniendo los populares solo el Senado, Muñoz optó por no ocupar la presidencia del Senado y endosó la candidatura de Rafael Hernández Colón para esa posición. Un año más tarde, en el 1970, Muñoz se retiró de su escaño, abriéndole paso al exsecretario de Agricultura Miguel Hernández Agosto, quien llegó a sustituirlo y abandonó el país para escribir sus memorias. Regresó nuevamente para ayudar a su partido a ganar en 1972 y lo vio perder por segunda vez en 1976. También vio hacia los fines de la década de los 60 su programa de desarrollo industrial sufrir un revés
y los logros económicos de sus años en la gobernación empezar a disiparse. Nunca se materializó la distribución equitativa de la riqueza que preveía allá para los 40, ni pudo darle forma y sustancia a su sueño de un estilo de vida sencillo, pero provechoso para los puertorriqueños, lo que él denominaba Operación Serenidad. Vio los problemas económicos y sociales de la isla empeorándose, el desarrollo industrial trancado y hasta la vida de su creación más querida, el Estado Libre Asociado, en peligro frente a las campañas en su contra de los estadistas y los independentistas. Decía que alguien pedía la iluminación de Dios Todopoderoso en esta empresa, como en todas las empresas que se dirigen con sinceridad de corazón a mejorar la vida moral y la vida material de un pueblo tan bueno como el nuestro de Puerto Rico, se pide la iluminación de Dios Todopoderoso. Aparte de eso, ya en otra categoría, en el nivel enteramente modesto de los seres humanos, de las cosas de la tierra, yo quiero decir que ninguna iluminación para mí tiene tanta efectividad. Nada me da más energía en la lucha y en el esfuerzo. Nada ayuda a que la luz que yo pueda llevar por dentro salga a relucir con la mayor efectividad y claridad posible que ver el entusiasmo, que ver la devoción de hombres y mujeres como ustedes, devotos de un gran ideal, devotos de una gran causa y dispuestos al esfuerzo amplio en todo momento por esa gran causa. Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico merece toda esa devoción. El pueblo de Puerto Rico merece toda la generosidad de espíritu que todos nosotros y que cada uno de nosotros pueda darle. El pueblo de Puerto Rico merece que no se le regatee nunca esfuerzo alguno para que su mejora en sus niveles económicos y en la realización de su civilización moral y en la realización de sus ideales, para que eso tenga un progreso armónico, un progreso continuo, un progreso que no haya enemigo de él que pueda jamás pensar en detenerlo. Demostramos nosotros los aquí reunidos, y demostró al colaborar en eso, con su entusiasmo, con su entendimiento, con sus repetidas aprobaciones en las urnas, demostró el pueblo de Puerto Rico en sus grandes mayorías, demostró que es un pueblo creador y no un pueblo imitador. Es un pueblo que es un pueblo que no se va a condenar al hambre, a la miseria, a la desesperación, por el mero hecho de imitar lo que hagan otros pueblos cuyas condiciones económicas son enteramente distintas a las condiciones económicas y a las condiciones históricas también del pueblo de Puerto Rico. Este, señoras y señores, ha sido un documental que a grandes rasgos captó la vida y la dedicación de don Luis Muñoz Marín al bienestar de su pueblo.
panorama, como dijéramos anteriormente, es de mucha gente, una multitud bastante considerable. Se ha dado cita aquí en el Capitolio. La policía ha puesto vallas frente a las escalinatas para evitar de esa manera una conglomeración de personas que vaya a impedir de alguna forma que el féretro pueda ser conducido hasta el salón de actos del Capitolio, donde será expuesto. Amigos, están observando también ustedes a la señora Inés Mendoza de Muñoz Marín, junto a la ex alcaldesa de San Juan, doña Felisa Rincón, viuda de Gautier, y la senadora Celeste Benítez. Aparentemente están formando un cordón con el propósito de entonces sacar del coche fúnebre el ataúd con los restos de don Luis, para entonces trasladarlo hasta el salón de actos del Capitolio. Amigos, ya están procediendo a sacar del coche fúnebre el ataúd con los restos de don Luis. Observamos desde aquí al senador Miguel Hernández Agosto, así como al nieto del hoy prócer, el representante Luis Muñoz Arjona, también al ex gobernador Rafael Hernández Colón y al representante del Partido Popular Ronnie Jarabo. Ya está el ataúd fuera y proceden entonces a subir las escalinatas del Capitolio para conducirlo hasta el salón de actos. Vean ustedes, amigos, rostros compungidos, llenos de tristeza. Muchos puertorriqueños han acudido aquí a la Casa de las Leyes en la tarde de hoy para rendirle postrer tributo al que una vez fuera el dirigente máximo del Partido Popular. Cabe señalar que el cadáver del señor Muñoz Marín estará aquí en el Capitolio durante estos 2 días, y de aquí será conducido hasta la Catedral de San Juan, donde se le celebrará una misa para entonces de ahí partir hacia el municipio de Barranquitas, donde recibirá cristiana sepultura. Bien, amigos televidentes, pueden apreciar ya en el interior de la sala principal del Capitolio, el Palacio de las Leyes, ya el féretro es prácticamente virtualmente depositado sobre la superficie previamente ubicada para colocar comienza gran cantidad del público que se mantenía a las afueras del Capitolio a penetrar al interior del recinto, y pueden ver ustedes, continúa la masa humana moviéndose al interior de aquí del Capitolio. Podemos ver tanto legisladores del Partido Popular como del Partido de Gobierno muy cerca del féretro que lleva los restos de don Luis Muñoz Marín. El licenciado Rafael Hernández Colón, ex gobernador, en estos momentos las manos sobre la bandera de Puerto Rico, y recibe el saludo del doctor Hernán Padilla, alcalde de San Juan. Podemos ver también al senador Hipólito Marcano, al representante Muñoz Arjona, uno de los nietos, y a Paquiro Muñoz, otro de los nietos del fenecido fundador del Partido Popular. Vemos también al alcalde de Dorado, Alfonso López Char. En fin, liderato completo en todos los niveles y en todas las esferas del Partido Popular, como miembros del cuerpo legislativo, acercándose al féretro, acercándose a la familia. Estamos tratando de poder localizar con el lente de la cámara del compañero Belis familiares más allegados, es decir, doña Inés Mendoza, viuda de Muñoz, los hijos de don Luis,
En fin, y como hemos señalado, repetimos, todo hasta el momento se ha conducido en completo y total orden, sin la menor nota discordante, embarcado en un marco de gran solemnidad. También alcanzamos a ver al presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, José Custodio. Gran cantidad de público, señoras y señores. Desde el ángulo donde estamos ubicados en el tercer piso de el Capitolio, es que estamos llevándoles a ustedes las tomas que está realizando el compañero Abraham Beliz. Amigos televidentes, vemos en estos momentos al exgobernador Roberto Sánchez Vilella, el gobernador Carlos Romero Barceló y el exgobernador Luis Aferré han pasado en estos momentos frente al féretro, están dando la vuelta, don Roberto apoyándose en un bastón. Se saluda con don licenciado Rafael Hernández Colón, cruzan saludos también el gobernador Romero Barceló con el licenciado Hernández Agosto, presidente del Partido Popular. Y ven ustedes, están formando una guardia de honor en el extremo derecho, en la parte norte del féretro, si pudiéramos decir, a mano derecha el licenciado Hernández Colón, a su lado el gobernador Romero Barceló. En la parte inferior, el ex gobernador Luis Aferré a mano izquierda y el ex gobernador. Incorporar la juventud a la lucha política. En la Asamblea de la Juventud en Mayagüez, Muñoz Marín continúa aclarando su concepto del Estado Libre Asociado y advirtiendo a los jóvenes la necesidad de irse preparando y creciendo para consolidar el nuevo Estado. Yo quiero decir que el pueblo de Puerto Rico es el dueño de sí mismo. Si en cualquier momento del porvenir el pueblo de Puerto Rico, habiendo desarrollado la capacidad económica para poder sostener cualquier otro estatus político, prefiere cualquier otro estatus político, el pueblo de Puerto Rico no es propiedad mía, ni de ustedes, ni de nadie, es propiedad de sí mismo. Y debemos preservarle la libertad de tener el estatus político que él mismo quiere. A lo largo de su gestión política y durante su incumbencia como gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín estableció íntimos lazos de amistad con figuras prominentes de ambas Américas. También tuvo estrecha relación con el presidente Eisenhower, con quien tuvo la oportunidad de conversar ampliamente sobre los graves problemas de las relaciones interamericanas. Lyndon Johnson, siendo vicepresidente, estuvo presente como representante del presidente Kennedy en la toma de posesión de Luis Muñoz Marín en 1960. Pero una de las figuras con las cuales estrechó más cordial amistad fue con el extinto presidente John F. Kennedy. En 1964, Luis Muñoz Marín se retiró voluntariamente de la gobernación y el partido nominó a Roberto Sánchez Vilella para la gobernación. Y volvió a triunfar el Partido Popular. Pero ya Muñoz había advertido, al Partido Popular solo puede derrotarlo el Partido Popular. Y así fue. Y el Partido Nuevo Progresista obtiene el poder por 25.000 votos. Después de 2 años de exilio voluntario en Roma y Madrid, regresa a su patria el fundador del Partido Popular Democrático. Compatriotas, populares, puertorriqueños todos, mi saludo al llegar a este generoso recibimiento a mi retorno a la patria. Quiero que mi saludo sea para todos en Puerto Rico, pero no puedo resistir la tentación de darle un saludo especial
a la mujer puertorriqueña. Luego de integrarse a las faenas políticas, el Partido Popular vuelve a ganar las elecciones. Más adelante, Muñoz Marín sufre un derrame cerebral que lo mantiene aislado en su casa de Trujillo Alto por muchos meses, pero decidió participar en la campaña de reelección del entonces gobernador Rafael Hernández Colón. Pierden las elecciones. Carlos Romero Barceló asume la gobernación. Sin embargo, don Luis se mantuvo haciendo campaña. Recientemente estuvo apoyando al senador Edward Kennedy en su intento por ganar las primarias demócratas que se celebraron en la isla. Y su última aparición en público fue cuando acudió a un colegio de Trujillo Alto a votar por el candidato que había apoyado en las primarias presidenciales. Tal cuando se celebró su 75 aniversario, un hombre en nuestra historia. En las arcadas de los viejos, en las iglesias, oloró. Y sin embargo, es desde las palabras del siglo XIX que arrancan nuestro día. En 1000 periódicos que surgían retadores por todos los rincones del país y que cerraba la persecución y volvía a abrir el espíritu de libertad, nuestros hombres de ayer fueron forjando una patria. Y con riesgo de la hacienda, de la libertad y de la vida en incesante batallar, fueron creando un pueblo libre en su conciencia y decidido a darse fórmulas de libertad y de justicia. En Chile se traga el destierro a Ruiz Belvis. Betances combate desde París y Hostos desde Santo Domingo y Lola Tió desde Cuba. El Caribe levanta con su verso desafiante el espíritu de los suyos. Hidrau estremece con su pluma y Valdoriotti organiza la acción política. A lo largo de esa era, Puerto Rico fue gobernado por gobernadores generales nombrados por el rey, pero ni bajo el mando del general Méndez Vigo, ni del marqués de la Pezuela, ni del general Prim, conde de Reus, ni del general Laureano Sanz se detuvo el esfuerzo emancipador. Por los esfuerzos del autonomismo y de don Luis Muñoz Rivera, se obtuvo de la corona la Carta Autonómica del 97 y a los pocos meses de nombrarse el gabinete autonómico que presidía don Francisco Mariano Quiñones, la guerra hispanoamericana puso fin a las conquistas que habían costado medio siglo de esfuerzos. Y por 2 años, Puerto Rico fue nuevamente gobernado por gobernadores militares. Mayor General Brooks, General Henry, General Davis, hasta que en 1900 se designa a Charles Allen como primer gobernador civil. Puerto Rico no podía resignarse a un régimen militar. En los momentos del cambio de soberanía y en esta casa, nace Luis Muñoz Marín, el hijo de Luis Muñoz Rivera, destinado, como su padre, a realizar una extraordinaria labor por Puerto Rico, por su destino, por sus libertades. Luis Muñoz Marín era un adolescente cuando su ilustre padre fue como comisionado ante el Congreso de Washington. Allí obtuvo la ley Jones, que otorgó a Puerto Rico una constitución más liberal que el Acta Foraker, que durante 17 años había mantenido a Puerto Rico en una camisa de fuerza. He aquí 2 fotografías históricas de las primeras cámaras que fueron presididas. El Senado por don Antonio R. Barceló, la Cámara por don José de Diego. Se desenvuelven en Estados Unidos largos años de la vida del hijo del prócer, pero ya en la década del 20 había producido Muñoz Marín sus mejores esfuerzos literarios, y de esa época son los poemas que reflejan el espíritu de redención humana que había de informar su obra política. La traducción del Hombre de la Azada de Marcan y su poema Panfleto. Doblado bajo el peso de los siglos, mira hacia el suelo con la vista fija. Con
el vacío del tiempo en la mirada y la carga del mundo echada a cuestas. ¿Quién lo hizo inmune al éxtasis y al grito del dolor, sin pena ni esperanza, estólido, insensible como el buey? ¿Quién ha desvencijado esta quijada? ¿De quién la mano que acható esta frente? ¿Qué aliento apagó el fuego en su cerebro? ¿Es esto acaso lo que el Señor hizo para domar los mares y la tierra, para trazar las órbitas de estrellas, para encender el fuego de lo eterno? ¿Es acaso este el sueño que soñó quien hizo soles y creó equilibrios en la balanza inmensa del vacío? No hay en todas las grutas del infierno una sombra más trágica que esta, más llena de protesta enmudecida, más cubierta de símbolos y signos, preñados de amenaza al universo. ¡Qué abismos entre él y el serafín! Esclavo de la rueda del trabajo, ¿qué son para él las Pléyades, Platón? ¿Qué son para él las cordilleras líricas, la aurora y el bochorno de la rosa? A través de esta sombra, las centurias contemplan la tragedia interminable y en su espalda encorvada gimen siglos. A través de esta sombra traicionada, la gran humanidad desheredada protesta ante los jueces infinitos y en su protesta hay clamor de profecía. Oh reyes y opresores de la tierra, ¿es este el barro que entregáis a Dios? ¿Este monstruo cuya alma se ha apagado? ¿Cómo habréis de hacer recta esta figura, de restaurar la chispa de la inmortalidad? ¿Cómo alzaréis su vista hacia la luz? ¿Cómo daréis a su alma su música y su ensueño? ¿Qué haréis de la infamia inmemorable? Oh reyes y opresores de la tierra, ¿qué ha de hacer el futuro de este hombre? ¿Cómo ha de responder a su brutal pregunta cuando el viento de las grandes rebeliones azote costas y derroque muros? ¿Qué será de los reyes y los reinos, de los culpables que le han dado forma, cuando este terror mudo lance su grito al cielo, después del silencio de los siglos? Panfleto Luis Muñoz Marín. He roto el arco iris contra mi corazón como se rompe una espada inútil contra una rodilla. He soplado las nubes de rosa y sangre más allá de los últimos horizontes. He ahogado mis sueños para saciar los sueños que me duermen en las venas de los hombres que sudaron y lloraron y rabiaron para sazonar mi café. El sueño que duerme en los pechos estrujados por la tisis, un poco de aire, un poco de sol. El sueño que sueñan los estómagos estrangulados por el hambre. Un pedazo de pan blanco. El sueño de los pies descalzos, menos piedras en el camino, Señor, menos botellas rotas. El sueño de las manos callosas, musgo, olán limpio, cosas suaves, blandas, cariñosas. El sueño de los corazones pisoteados, amor, vida, vida. Yo soy el panfletista de Dios, el agitador de Dios, y voy con la turba de estrellas y hombres hambrientos hacia la gran aurora. Pasaban los años. Puerto Rico se mantenía enfrascado en luchas estériles por dos ideales entonces inaccesibles: el Estado o la independencia. Y mientras tanto,
el pueblo languidecía en la estrechez y en la miseria. Luchábamos por ideales de alta alcurnia. No teníamos programas para enfrentarnos a nuestras realidades. Pero en 1932, después de una vida agitada y fructífera en Estados Unidos, donde hace estrechas relaciones con algunos intelectuales de nombre en la vida de ese pueblo, regresa Luis Muñoz Marín a Puerto Rico y entra a formar parte del Partido Liberal, sucesor de la Unión de Puerto Rico, que dirige entonces don Antonio Barceló, e inicia un vigoroso movimiento renovador dentro de su partido. Derrotado por un voto en la Asamblea de Yauco y expulsado del Partido Liberal en Naranjales, Luis Muñoz Marín no tarda en crear un movimiento liberal de izquierda y en 1938 se funda y se inscribe simultáneamente en Barranquitas y Luquillo el Partido Popular Democrático. Después de 2 años de incesante lucha en la que Muñoz Marín visita todos los pueblos de la isla y todos los barrios, el Partido Popular gana las elecciones en 1940 por un empate de la Cámara y un solo voto de mayoría en el Senado, que es presidido por Luis Muñoz Marín. Y se inicia la gran obra de renovación y de justicia. La obra reformadora es de tal alcance y se hace con tal firmeza que en 1944 el Partido Popular obtiene una victoria abrumadora, triunfando en los 7 distritos y en 74 de los 76 pueblos por más de 150.000 votos. En el 1946, después de un largo periodo de transición política, Puerto Rico obtiene el nombramiento del primer gobernador puertorriqueño, don Jesús de Piñero. Poco después, Puerto Rico obtiene el derecho a elegir su propio gobernador. Y luego de un nuevo triunfo abrumador, en el 1948, toma posesión el primer gobernador electo por el pueblo, don Luis Muñoz Marín, dándose un nuevo paso de avance en el crecimiento y el desarrollo de las libertades públicas. En 1950, el pueblo de Puerto Rico solicita del Congreso de los Estados Unidos la aprobación de una ley constitucional que coloca todas las jurisdicciones internas del país en manos de los puertorriqueños. El período electoral es intenso y prolongado, y el pueblo vota la ley por abrumadora mayoría. Se reúne por primera vez la Convención Constituyente bajo la presidencia del doctor Fernández Cizern, y se ratifica la Constitución del Estado Libre Asociado, convalidada por el Congreso y por los votos libres de un pueblo libre. El respeto a los derechos de la minoría es firmemente incorporado a la Constitución, y el proceso electoral permite a los ciudadanos expresarse sin que turben el libre ejercicio democrático hechos de sangre y de violencia. El recuento de los votos se hace en presencia de representantes de todos los partidos, y los ciudadanos saben que los resultados son un fiel reflejo de la voluntad del pueblo. Así, el 25 de julio de 1952 se proclama jubilosamente la inauguración del Estado Libre Asociado, tal como lo habían solicitado los puertorriqueños. El primer mandatario jura defender las conquistas democráticas de la nueva Constitución, que es una de las más liberales del mundo. Y por primera vez y oficialmente se levanta con orgullo sobre su propia asta la bandera de Puerto Rico junto a la de los Estados Unidos. Vuelve al poder Luis Muñoz Marín en enero de 1953, pero esta vez como primer gobernador constitucional electo por el pueblo. Puerto Rico muestra su júbilo por la nueva forma política que le da a su estatus la fuerza y naturaleza de un convenio estableciendo firmemente la relación política con los Estados Unidos. Ya cualquier cambio en el destino de Puerto Rico no puede resolverse por capricho.
Y de ahora en adelante, los puertorriqueños tienen por ley el derecho de decidir cualquier cambio que haya de darse a sus fórmulas políticas. La estabilidad que esta conquista proporciona crea una nueva sensación de sosiego y de seguridad. Todas las instrumentalidades, agencias y departamentos de gobierno desfilan mostrando los frutos del esfuerzo hasta ese momento realizados y la voluntad de continuar marchando hacia adelante. El Departamento de Estado de Puerto Rico puso en marcha un vigoroso programa de intercambio cultural con el exterior. Bajo su patrocinio, se celebraron en la isla congresos, seminarios y convenciones internacionales, a los que asistieron las más ilustres figuras de la cultura de ambas Américas. Intercambio de hombres, intercambio de ideas para hacer conjuntamente una obra de alcance internacional. El Puerto Rico del 40 tenía un aspecto trágico y sombrío. Pero en el umbral hoy de una nueva etapa política, podemos decir que nuestro drama pudo haber terminado en tragedia de no haber aparecido providencialmente en nuestro escenario político en la década del 30, ese hombre definitivamente incorporado ya a nuestra historia que se llama Luis Muñoz Marín. Traía este hombre con su nombre una tradición familiar de lucha por la patria. Traía el espíritu pleno de ansiedad de justicia. Traía una pluma ágil y una palabra recia. Traía junto al fervor puertorriqueño una formación socialista que le permitía acercarse y despertar confianza e interés entre las masas depauperadas de aquel tiempo. Traía el genio para concebir la frase oportuna en el momento oportuno. Y tenía fe y podía inspirar confianza. Y tenía voluntad de poder y fuerza carismática. Solo un hombre de esa talla y de esta envergadura pudo aglutinar en torno a sí los mejores espíritus del país. Y Puerto Rico, como Rocinante, había vuelto al camino. Por primera vez se acercó nuestro pueblo al poder con la fuerza y la imaginación necesaria para hacer gran uso del poder. Y en 1942 ya se han echado las bases de toda la legislación que estaba destinada a transformar a Puerto Rico. Ley de salario mínimo, ley contra el trabajo de menores, ley de protección a la mujer, reforma agraria, distribución de parcelas a los campesinos, fincas de beneficio proporcional, una nueva política agresiva para aumentar la escolaridad y la literacia, una nueva política de salud pública indispensable en un pueblo con un índice elevadísimo de mortalidad y morbilidad. La ambición de crear un nuevo Puerto Rico invade los espíritus. Durante 20 años, la economía de Puerto Rico había estado estancada mientras la población crecía desaforadamente. Puerto Rico tenía un presupuesto de 14 millones. Se empezaba prácticamente desde la nada, pero la voluntad de hacer era inquebrantable. Con el auxilio de Rexford Guy Tocqueville, miembro del equipo gubernamental del presidente Roosevelt, entonces gobernador de Puerto Rico, se echaron las bases de las nuevas instrumentalidades que crean en Puerto Rico un Estado moderno, más apto y flexible que ninguna otra organización estatal en América. Ya en 1942, se crean casi todas las instrumentalidades, agencias y autoridades que dotan al país de los instrumentos necesarios para enfrentarse con imaginación a sus problemas. La Autoridad de las Fuentes Fluviales, que nacionaliza los servicios de energía eléctrica y extiende por todo el país el beneficio de esta fuerza indispensable para toda obra de progreso. Sin esta eficiente organización, el crecimiento industrial habría resultado imposible. Nunca se detuvo la construcción de una nueva fábrica por falta de energía. Y hoy Puerto Rico es uno de los países más electrificados del mundo. Creó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que ha hecho posible llevar agua pura a casi 3/4 partes de la población rural
y ha sido factor fundamental en la disminución sorprendente de los índices de mortalidad. Para el hombre de la ciudad, no es fácil concebir la bendición que es el agua corriente para los hombres y las mujeres que tenían que acarrear el agua indispensable para su vida diaria. Y se creó la Autoridad de Tierras, que liberó 50.000 familias agregadas. La Junta de Planificación, que ha establecido normas frente a la anarquía de los desarrollos sin orden ni concierto que hubiesen hecho inhabitables las ciudades. El negociado de presupuesto para distribuir los ingresos del erario de acuerdo con un sistema de prioridades. Y la Autoridad de Puertos, que está acelerando la modernización de todo el frente portuario para facilitar el acarreo de 4.000 millones de dólares de mercancías al año y el tránsito de millones de pasajeros de líneas aéreas. La Autoridad Metropolitana de Autobuses, para dotar a la creciente población urbana de un servicio que antes, en manos privadas, creaba invencibles problemas de transportación. El Banco Gubernamental de Fomento, que facilita el financiamiento de las grandes obras socialmente útiles del Estado. La Administración de Fomento Económico y la Compañía de Fomento Industrial, que echaron a caminar la operación manos a la obra, convirtiendo a Puerto Rico en una generación de país agrícola subdesarrollado, en una pujante sociedad industrial en desarrollo incesante. Más de 1.500 fábricas producen hoy extraordinaria variedad de artículos diversos para el consumo local y para la exportación. Y que ha convertido el turismo de una industria de 5 millones de dólares en una industria de 250 millones al año. El Banco Obrero y el Banco de la Vivienda, para atender necesidades vitales de las clases trabajadoras. Y la Autoridad de Carreteras, que está dotando al país de una red de comunicaciones con más kilómetros de carreteras por kilómetro cuadrado que ningún otro país en el mundo. Una de ellas lleva orgullosamente el nombre del Regimiento 65 de Infantería, que se cubrió de gloria en los campos de guerra de Corea. Se empezó con nada, pero la obra se hizo. Y no podrá borrarse aunque un día la insensatez humana la destruya. El presupuesto de 14 millones de 1940 se convierte en un presupuesto de casi 1.000 millones en 1968. El ingreso per cápita pasa de 125 a 1.200 dólares al año. La exportación aumenta de 80 a 1.500 millones. Los 27.000 automóviles se convierten en 700.000. Hay 500.000 televisores. La universidad pasa de 6.000 estudiantes a 40.000. Un país agrícola se ha transformado en un país industrial y más de 1.500 fábricas multiplican la riqueza y el empleo por los 4 costados del país. El turismo aumenta de 5 millones en 1950 a 250 millones. La construcción se convierte en la segunda industria del país. La silueta de las ciudades muestra las señales inequívocas del éxito de esta obra. Pero no fue todo un lecho de rosas. En 1950, la minoría nacionalista opone la violencia al intento de nuestro pueblo de ir dando a sus problemas políticos solución jurídica y democrática.
se atenta contra la vida de Muñoz Marín en la fortaleza. Y del presidente Truman en Washington. Poco después se tirotea el Congreso y ante las graves implicaciones que pueden tener estos actos para la vida de Puerto Rico, Muñoz acude personalmente a Washington. Una profunda indignación por parte de todo el pueblo de Puerto Rico. Por eso he querido venir personalmente a esta capital de Estados Unidos para asegurarle a nuestros amigos del Congreso y a todos los ciudadanos de los Estados Unidos, que son nuestros conciudadanos también, el repudio del pueblo de Puerto Rico, que ha escogido voluntariamente, por la inmensa mayoría de sus votos, esta relación de Estado libre asociado con Estados Unidos, y repudia a los que por la violencia quieren paradójicamente imponer otra forma de la libertad, que no es la forma de la libertad que libremente ha escogido en las urnas democráticamente el pueblo de Puerto Rico. Como respuesta al intento de violentar su voluntad mayoritaria, el pueblo se vuelca como nunca en las urnas electorales. Inaugurarse el Estado Libre Asociado, Luis Muñoz Marín tiene el honor de ser el primer gobernador electo del nuevo Estado que él, más que nadie, contribuyó a crear. A pesar de la amargura por la sangre vertida, el pueblo acoge con júbilo esta nueva etapa de su vida política.